En cualquier trabajo, llámese como se llame, del perfil que se trate, en donde usted haya estado, lo ascienden siempre que usted cumple con criterios de honestidad, de trabajo en equipo, obviamente si usted es puntual, en fin, muchos criterios que cualquiera vería como algo normal. En Tlaxcala no es así. En Tlaxcala, si usted es corrupto, inepto, acosador, dicho por las propias maestras, y además se presta al juego político perverso, entonces usted es un buen elemento para tener el COBAT, el CONALEP y el CECITE. Y eso es lo que pasa en Tlaxcala con Darwin Pérez, que es en este momento todavía el titular del CECITE EMSAT, en donde ha hecho un carnaval, en donde parece que tiene un centro botanero, todo menos un subsistema. Por eso este día le hemos dedicado esta columna al hombre que ha pasado de convertirse de catedrático al enemigo número uno, al destructor serial de subsistemas. Ese es Darwin Pérez. La educación media superior en Tlaxcala está bajo fuego y el responsable tiene nombre y apellido: Darwin Pérez, actual director general del CECITE. Tan malo es el antecedente de Darwin que ya se le conoce como el intestino grueso, pues todo lo que toca está destinado al WC, al baño. Ese comportamiento parece un patrón, no un error. Lo que empezó como rumores de malestar entre directivos y personal administrativo se ha convertido en una denuncia pública formal y firme, pero además bien documentada. Tan es así que docentes, directivos y trabajadores de base y de confianza coinciden: la llegada de Pérez no trajo mejoras, trajo precarización, intimidación y un estilo de gestión que más parece botín político que administración educativa. De acuerdo con testimonios recabados, en pocos meses ha logrado lo que pocos: afectar a más de 34 o 64 trabajadores de confianza. La cifra varía, porque no todos dicen que se sienten afectados, sin embargo, les merma el bolsillo. Hay descuentos unilaterales de alrededor de 2,000 pesos por quincena, eliminación arbitraria de prestaciones como vales y la supresión de apoyos básicos. El botín es al menos de 128,000 pesos quincenales que nadie sabe a dónde van a parar. Todo bajo el pretexto de no hay dinero, mientras los recursos de inscripción y reinscripciones fluyen hacia las arcas centrales sin regresar a los planteles como sucedía anteriormente. Lo peor es que tanto el material de oficina como el de limpieza brillan por su ausencia, obligando a los directores a sobrevivir con cuotas de padres de familia. Sí, los padres de familia ya pagan en una institución pública más de lo que pagarían en una escuela privada. Pero no se detiene ahí. Ahora pretende imponer un nuevo uniforme único, otro nuevo uniforme único para los cerca de 10,000 estudiantes de nuevo ingreso, con logotipos propios que, si bien ya existían, no justifican la adquisición de otro uniforme único. Fuentes cercanas señalan que esto podría beneficiar a un proveedor con el que ya había trabajado en sus gestiones anteriores, que le aseguran una ganancia de al menos 5 millones de pesos. ¿En serio es estrategia? ¿O es pura coincidencia? ¿O es un negocio redondo? Es una gran pregunta. A eso se suman despidos injustificados, la obligación de directivos a realizar guardias durante los recesos, función que, por cierto, ya cubre el equipo de vigilancia privada, amenazas constantes del tipo: si algo no te parece, vas para afuera, y presiones políticas para apoyar candidaturas afines, incluyendo listas de votantes a través de la plataforma Sigit. Eso todos lo sabemos. Lo más grave, bueno, este no es su primer acto. En el Colegio de Bachilleres y en el CONALEP ya había dejado el mismo rastro: despidos masivos, reducción de derechos laborales, colocación de personal político sin experiencia y deterioro institucional. Todo parece un patrón, no un error. Todo esto ocurre en abierta contradicción con los principios de la nueva escuela mexicana, esa que le meten tanto billete. ¿Qué tanto presume la cuarta transformación? Bueno, presumen revalorización del docente, respeto a la dignidad humana y cultura de paz, pero aquí lo que impera es el autoritarismo y la imposición. La comunidad educativa tlaxcalteca ya levantó la voz con un oficio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y al Congreso de la Unión, y en el texto
exigen lo elemental. La renuncia inmediata de Darwin Pérez, una investigación exhaustiva por despidos irregulares, uso indebido de recursos y presiones políticas, la restitución de derechos laborales y el cese a la intimidación, la llegada de un verdadero perfil educativo. No es mucho, es lo que cualquier persona pediría en su sano juicio. El remate del documento no tiene desperdicio y es una radiografía muy clara del angelito. Darwin Pérez, dice el texto, el cargo te queda grande. La educación no es terreno para improvisados ni para quien ve las instituciones como trampolín político o fuente de negocios personales. Con todos estos elementos nadie entiende por qué las autoridades estatales y federales se han tardado en actuar y despedir, además de investigar al funcionario. Del papel de Zenón Ramos no se puede hablar, porque para juzgarlo había que hacerlo en función de sus decisiones y acciones. El punto es que Zenón Ramos Castillo ni se aparece y todo indica que también será beneficiario del despido de directivos, pues de esos espacios al menos 7 serían para su gremio, así que los catedráticos ya le perdieron la fe al que dice ser su defensor del gremio. Este es el comentario de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy estamos iniciando semana del 13 de julio, hoy lunes 13 de julio, le damos la más cordial bienvenida a nombre de Martín Rodríguez Hernández, titular de este espacio de noticias. Soy Néstor Jiménez y bueno, pues ya le tenemos la información más importante que ha acontecido durante este fin de semana y bueno, pues vaya tema que aborda Martín Rodríguez en esta videocolumna donde precisamente pone al descubierto este tipo de corrupción, este tipo de presiones políticas e irregularidades que se vienen registrando en el subsistema CECITE Tlaxcala. Y a esto, bueno, pues recordemos que el pasado fin de semana, el jueves y viernes, bueno, pues se dio a conocer esta nota también que pues en la que el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado es descubierto en su sistema de corrupción, aquel sistema de corrupción que juraron combatir, bueno, pues únicamente lo alimentaron, lo siguen alimentando y en la Secretaría de Educación Pública siguen dando plazas a cuates, amigos y bueno, pues a todos aquellos que son familiares y bueno, pues que llevan una buena relación con el actual titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Y bueno, pues ya le estaremos hablando de este tema de CECITE. También le vamos a dar a conocer a lo largo de esta hora que falsifican documentos para ahorrarse 58 mil pesos en la comunidad de Acuitlapilco. Ya verá usted esta cloaca de corrupción que pues le estaremos dando puntual seguimiento y le estaremos informando porque bueno, además los pobladores que hacen la denuncia pues dicen la presidenta de comunidad sabía que pues se tenía que realizar este procedimiento de impacto ambiental y decidió ahorrarse esos 58 mil pesos y generar un documento apócrifo e ilegal. Y bueno, ¿qué cree? El gobierno del estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente se dio cuenta de la ilegalidad de este documento y echó para atrás. Los vecinos están inconformes, amagan con manifestaciones, amagan con irse a manifestar a la presidencia de comunidad porque dicen, este proyecto lo hemos venido trabajando en los últimos 4 años, 5 años aproximadamente, y ahora que ya tenemos avances, por una torpeza de la presidenta de comunidad, nos echan el proyecto hacia abajo. También a lo largo de esta hora, bueno, pues le vamos a platicar sobre pues este operativo que se llevó a cabo el viernes por la tarde en Tlaxcala, aquí en el estado de Tlaxcala, en el municipio de Ixtacuixtla, donde bueno, pues el gobierno federal le sigue haciendo la tarea al gobierno del estado, siguen identificando bandas delictivas y bueno, pues este día el coordinador de comunicación social del gobierno del estado, Antonio Martínez Velázquez, fue claro, dice que seguirán desmantelando objetivos delincuenciales en Tlaxcala y que esos objetivos delincuenciales ya los tiene plenamente identificados el gobierno federal y que se trabaja de manera conjunta con el gobierno de Tlaxcala y con el gobierno de Puebla. También le voy a platicar sobre esta problemática de basura, esta clausura de los rellenos a cielo abierto que se ha pues generado en el estado, pues los municipios de Tlaxcala enfrentan una crisis por disposición de basura. Ya verá la información que le estaremos dando a conocer. Esta disposición es un problema que se les está generando a los municipios. Seguramente a usted como a mí, pues a veces cuando toca el día de que pase el camión de la basura, pues simplemente a veces ya no pasa o a través de las redes sociales o a través de otro medio de información informan que el servicio de recolección no se llevará a cabo y bueno, pues como ciudadanos nos vemos afectados porque habrá que esperar una semana más para que el camión de la basura
basura pues pase a recoger los desechos y se los lleve para poder destinarlos a un relleno sanitario. Ya lo estaremos platicando. Y bueno, pues también referente al tema de la comunidad de Guadalupe-Ixcotla, usted recordará que el pasado fin de semana pobladores de los pueblos indígenas de estas dos comunidades de Santa Cruz, Guadalupe-Ixcotla y Guadalupe-Ixcotla, bueno, pues se manifestaron en Tlaxcala, en el Parque de la Constitución, dieron una conferencia de prensa, denunciaron irregularidades y arbitrariedades durante las asambleas que se realizaron. Y bueno, pues este día el gobierno del estado salió a defender las consultas y acusa que atrás de todo este juego pues hay una desinformación para frenar el proyecto. También le estaré dando a conocer que Segov revisará el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Y bueno, si le parece, cuando es la 1:13 con 13 minutos, vamos a iniciar con la información. Y bueno, pues ya le platicaba, en el CECITE y en muchos subsistemas seguramente se está dando este problema de presión política, de corrupción, de despidos injustificados. Y bueno, pues le comento que la denominada comunidad educativa tlaxcalteca hizo la denuncia pública pues para denunciar al director del CECITE, Darwin Pérez y Pérez, de incurrir de presuntas irregularidades administrativas, laborales y políticas que aseguran han afectado el funcionamiento del sistema educativo y el ambiente laboral dentro de la institución. En el documento, docentes, bueno, pues personal administrativo, directivos y familias señalan que durante la actual administración se han registrado, imagínese usted, despidos injustificados, reducción de prestaciones, contratación de personal presuntamente sin el perfil adecuado y actos de intimidación contra trabajadores. Además, afirman que habrían presentado al personal para presentar algunas actividades de carácter político en favor de un aspirante. No entienden que la Secretaría de Educación Pública, que las instituciones, que los subsistemas educativos deben enfocarse a la educación, porque desviar recursos humanos, desviar recursos públicos, desviar recursos materiales para beneficiar a un candidato, a un aspirante a la gobernatura de Tlaxcala por Morena, no entienden que eso tarde o temprano los tlaxcaltecas se lo van a cobrar al partido. Y bueno, pues en este mismo sentido le platico que los inconformes sostienen que estas acciones han provocado afectaciones económicas y también afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores y en deterioro de las condiciones de operación de los planteles. Señalan que hay planteles deficientes, no hay mantenimiento. Las presiones económicas para los trabajadores, docentes y el personal de apoyo a la educación son bastante comunes y constantes. El personal dice, pues nosotros venimos a trabajar y cuando llegamos nos cuesta llegar. ¿Por qué? Porque encontramos muchas presiones, encontramos con que tienes que apoyar a tal candidato, porque si no lo apoyas vienen los descuentos, y si no, pues también saben que les vamos a pasar una cooperación para que ustedes puedan apoyar. ¿Para qué? Pues para pintar bardas, para colocar lonas, para cualquier acto de estrategia de comunicación para favorecer a un candidato. Ese candidato usted sabe muy bien quién es. Pues efectivamente, así es como se está lastimando a los docentes, a las maestras, a los maestros, a los trabajadores de asistencia a la educación, a los intendentes, a todo el personal de este subsistema. Lo están lastimando. La corrupción se está viendo. ¿Y sabe qué es lo malo? Es que no hay una denuncia. No hay una denuncia. ¿Por qué? Porque los trabajadores ya no confían en las autoridades, no confían en aquellos titulares que encabezan las dependencias, porque saben que una denuncia la van a dilatar y si no van a proceder en contra de él, la o el trabajador que haga la denuncia correspondiente. Y eso es un tema que le afecta a muchas familias, porque cuando empieza a haber una disminución económica, empieza a haber descuentos, empieza a haber presiones políticas y presiones económicas, los primeros afectados es la familia. La familia, ¿por qué? Porque le están quitando el pan de la boca, le están quitando ese derecho que marca la Constitución. Este gobierno, esta administración, este director del CECITE está haciendo este tipo de actos que le están lacerando la economía de las familias, están afectando la economía de las familias, están afectando el derecho de las y los trabajadores, y esto no puede seguir así. Así que bueno, pues es parte de lo que hoy habló Martín Rodríguez Hernández en esta columna, y es lo que hoy le estamos dando a conocer. Y en este panorama, bueno, pues los inconformes expusieron
la renuncia del director general, una investigación además sobre los señalamientos expuestos, la resolución de los derechos laborales de los trabajadores afectados y el nombramiento de un perfil con experiencia en el ámbito educativo para encabezar el CECITE. Y es que usted se acordará que Darwin Pérez y Pérez anteriormente estaba en el CONALEP, lo mueven a CECITE y director de CECITE lo mueven a CONALEP. Únicamente hacen enroques. Los perfiles son los mismos, los señalamientos son los mismos, las acusaciones de los trabajadores son las mismas. No parecen no entender que los directores de estos subsistemas deben ser gente preparada, debe ser gente con perfil académico que cumpla con ciertas características y no sea un perfil político que llegue a ocupar pues las estructuras educativas como un botín para favorecer a un candidato que está desesperado por intentar llegar a esta selección final de aspirantes y poder pues ser el virtual candidato al gobierno del estado por Morena. Es parte de lo que hoy le venimos informando y bueno, pues ya el gobierno del estado, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues estarán tal vez investigando esta situación, una situación que seguramente usted como yo, pues estaremos precisamente viendo, dándole seguimiento y hay más denuncias, no nada más de este subsistema, también nos han hecho llegar denuncias de CONALEP, nos han hecho llegar denuncias del Colegio de Bachilleres, donde bueno, pues los subsistemas educativos ocupan precisamente a los docentes, a los administrativos, a los trabajadores sociales, a las prefectas, a los prefectos, al personal de intendencia, le dicen, a ver, en estas vacaciones no hay vacaciones, simplemente quiero que nos apoyen porque vamos a seguir levantando encuestas, vamos a seguir haciendo trabajo político para posicionar a un aspirante que ustedes saben que, bueno, pues tratan de imponerlo, tratan de llevarlo por el camino correcto. Sin embargo, bueno, pues los señalamientos, las acusaciones de los trabajadores son válidas porque pues no se vale que a los trabajadores, a los maestros, a las maestras, les estén retirando el dinero solamente pues para poder apoyar un proyecto político que pues muy pocos conocen, un proyecto político que sigue siendo más de lo mismo y que no representa una verdadera transformación para el Estado. Bueno, pues ya nosotros estaremos dando seguimiento a estas denuncias, a estas irregularidades que, bueno, pues vienen presentando los maestros, los directivos y también personal de apoyo y asistencia en la educación. No descartemos que el día de mañana o en estos próximos días, pues los docentes vuelvan precisamente a tomar pues los planteles, aunque ya van a estar en periodo vacacional, los docentes puedan tomar los planteles en este periodo o pueden estar amenazando con tomar planteles antes de regresar a clases o cuando inicie el periodo de regreso a clases ahí en el mes de agosto. Así que bueno, pues nosotros le estaremos dando puntual seguimiento a estas denuncias. Y bueno, pues ya que estamos hablando de denuncias, mire usted, le voy a platicar este tema que está ocurriendo en la comunidad de Santa María Acuitlapilco. En la comunidad, bueno, pues señalan los pobladores, acusan a su presidenta de comunidad, María Luisa Cuapio, de entregar una manifestación de impacto ambiental apócrifa, ilegal. ¿Y solo sabe por qué lo hizo? Pues para ahorrarse una lanita, ahorrarse cerca de 58 mil pesos, un poquito más de 58 mil pesos, que la presidenta de comunidad dijo, me los voy a ahorrar, me los voy a clavar, voy a usarlos para otra cosa, menos para este impacto ambiental. Y para eso, bueno, pues para eso tengo a lo mejor algunos amigos que me puedan apoyar en crear este dictamen de impacto ambiental. Y bueno, pues ¿qué cree? Intentó presentarlo ante la Secretaría del Medio Ambiente para que pues autorizaran el panteón, este proyecto que lleva 4 años y medio más o menos, en que la comunidad lo viene trabajando, vienen cumpliendo con los requisitos y bueno, pues ahora la comunidad dice no puede ser, este trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 4 años y medio se fue a la basura. ¿Por qué? Pues porque la presidenta de comunidad presentó un documento apócrifo, un documento ilegal que pues prácticamente casi viene a hacer un borrón y cuenta nueva. Y bueno, pues ya los habitantes están exigiendo una investigación en contra de su
presidenta de comunidad. Y esto le cuento porque, de acuerdo con los integrantes de la Comisión del Panteón, el Ayuntamiento de Tlaxcala le recomendó a la presidenta de comunidad realizar el estudio ambiental oficial con un costo de 58,763 pesos. Sin embargo, aseguran que la autoridad comunitaria optó por buscar una alternativa para evitar ese gasto y posteriormente entregó un expediente que no fue aceptado por la Secretaría del Medio Ambiente. Y bueno, pues ahí en la Secretaría del Medio Ambiente dijeron: aquí no nos vas a dar gato por liebre, este documento es ilegal, es apócrifo, y para atrás todo el proyecto. Ahora la pregunta es: ¿quién va a investigar esta falsificación de documentos donde el gobierno del estado se da cuenta de este documento ilegal, apócrifo, que carece de sustento? Y bueno, pues, ¿quién procederá? ¿Procederá el gobierno del estado al detectar este tipo de irregularidades o procederán los vecinos de esta comunidad de Santa María Cuitlapilco o los integrantes de la Comisión del Panteón, que seguramente pues han de estar más que molestos, más que enojados, porque pues imagínese usted 4 años y medio en poder estar realizando trabajos de gestión, en poder estar avanzando con estos trámites, con los procedimientos, con todos los procesos, y al final de cuentas, cuando se da esta oportunidad de poder pues tener este nuevo panteón, pues descubren que su autoridad les engañó y les dijo: me voy a ahorrar esa lana la voy a ocupar para otra cosa, para irme de viaje, para comprar cualquier otra cosa para mi familia. Bueno, pues ese dinero mejor me lo ahorro y voy a presentar un documento apócrifo. Eso es lo que hicieron en la comunidad de Santa María Cuitlapilco. Vamos a estar al pendiente de lo que sucede en esta comunidad, porque bueno, pues los habitantes y los integrantes de esta comisión del nuevo panteón pues están a la expectativa y están analizando qué acciones van a tomar en contra de su presidenta de comunidad, y bueno, pues también qué acciones van a solicitarle al Ayuntamiento de Tlaxcala para que pues se pueda ir avanzando en este proceso para la autorización de este nuevo panteón que está solicitando la comunidad de Santa María Ecatepec. Bueno, pues ahora vamos a otra información cuando es la 1:00 con 25 minutos. Y bueno, pues hoy le voy a platicar sobre este operativo que se llevó a cabo el pasado viernes en el municipio de Ixtacuixtla. Hubo un operativo de las Fuerzas Armadas, participó el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, y como segundos, bueno, pues participó elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos estatales. Aquí el objetivo es que pues el gobierno federal le sigue haciendo la tarea al gobierno del estado. Todo parece indicar que el C5 no tiene mayor resultados porque no identifica los objetivos plenos que el gobierno federal ya tiene identificados. Recordemos que hace unos días, en una entrevista que nos dio el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, bueno, pues él nos decía que ya habían identificado 10 objetivos entre Puebla y Tlaxcala, 7 de ellos aquí en el estado. Entonces, este primer operativo que se realizó, pues lograron detener a 4 personas, rescataron a una persona que se encontraba secuestrada, y bueno, pues el vocero del gobierno del estado dijo que los operativos van a continuar. Si le parece, vamos a ver la declaración del funcionario y regresamos porque hay mucho que seguir comentando. La semana pasada también la gobernadora y el gobernador de Puebla, junto con autoridades federales, se reunieron en este grupo de inteligencia interestatal, en donde se definieron ciertos objetivos. Entonces el operativo, el resultado de esta reunión, parte del resultado de esta reunión, por eso fue en ambos estados. Aquí fue en Tepetitla e Ixtacuistla, y en el caso de Puebla, en una comunidad homónima a una de Tlaxcala, que es Santoro, en Puebla, y fue en esos 3 lugares el operativo. En el caso de Tlaxcala hubo 4 detenidos, se liberó a una persona de secuestro, en el caso de Tlaxcala, y en conjunto en el operativo se incautaron de bodegas distintas sustancias, pero el tipo de sustancias incautadas, digamos, no corresponde a la del mercado interno de Tlaxcala.
Eso es muy importante, porque cuando vemos el trabajo operativo diario, ¿qué es lo que se incauta en Tlaxcala? Cristal y marihuana. Esto lo plantea el secretario Perea cada 15 días, todo lo que se va retirando de las calles. En este caso, como en el caso de los 900 kilos de cocaína, pues lo que nos dice por el lugar donde estaban, cómo están planteadas, etcétera, que son bodegas que usan estos criminales y que van dirigidas a otro mercado, es decir, no van para el mercado de Tlaxcala. El funcionario explicó que esta estrategia deriva de los acuerdos alcanzados por el gobierno de inteligencia interestatal integrado por el gobierno de Tlaxcala, que encabeza Lorena Cuellar Cisneros, y también por el gobierno del estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta. En estos grupos, bueno, pues también colabora la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y también personal de la Fiscalía General de la República. El funcionario añadió que los operativos realizados en Tepetitla e Ixtacuixtla permitieron la detención de 4 personas, que ya le daba a conocer el rescate de una persona que pues que había sido privada de su libertad, que se encontraba secuestrada, y también el aseguramiento de inmuebles presuntamente en el cual eran utilizados como almacenamiento de drogas. Y es que ¿sabe qué? Lo que llama la atención es que en la mañana el titular de la Coordinación de Comunicación, el vocero Antonio Martínez Velázquez, bueno, pues dijo que Tlaxcala pues está siendo ocupado por estos grupos delincuenciales, principalmente en la franja sur de la zona de Ixtacuixtla hasta la región sur oriente, hasta llegar hasta San Pablo del Monte, donde pues se están ocupando espacios, casas, naves para poder almacenar droga que dice pues no es para consumo local, sino que simplemente la traen de paso y de aquí se la llevan para otros estados del país, y bueno, pues para poder hacer el trasiego a otro país. Seguramente el mercado final va a ser el de Estados Unidos. Finalmente el funcionario, bueno, pues intercambió de información con Puebla y Tlaxcala y dijo que los gobiernos mantienen este intercambio de información en el que participa el gobierno federal, donde, bueno, pues señalan que las reuniones que mantienen ambos gobiernos con las fuerzas federales, con las fuerzas armadas, pues está dando un resultado positivo, porque el mismo día que se realizó este operativo en Tepetitla y en Ixtacuixtla, también se realizó este mismo operativo en la comunidad de Santorum, pero del vecino estado de Puebla, dándose también resultados importantes contra estos objetivos que ya tiene identificado el gobierno federal en ambas entidades del país, tanto en Puebla como en Tlaxcala. Así que nosotros le estaremos dando seguimiento a esta información. El funcionario pues dijo que este tipo de operativos van a continuar. No se extrañe, principalmente en estos municipios de la zona sur oriente y sur poniente, pues que este tipo de operativos se continúen registrando en el estado, porque dicen pues se está ocupando a Tlaxcala como un espacio para almacenar droga, y bueno, pues a partir de almacenarla ya se realizan los operativos para seguir dando grupos, identificando grupos y dando golpes certeros a estos grupos que, bueno, pues tienen afectada a la población de Tlaxcala y de Puebla, porque vemos cómo también en estos reacomodos que se vienen generando en estos grupos delictivos, pues se vienen dando homicidios, se vienen generando acciones de violencia, y eso es precisamente lo que trata de evitar el gobierno federal y el gobierno estatal a través de estos operativos, y bueno, pues desmantelar todos estos grupos que se vienen o que se intentan instalar tanto en el estado de Puebla como en el estado de Tlaxcala. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar de información y seguramente esta información le va a interesar. Le platico que, bueno, pues los municipios de Tlaxcala enfrentan una crisis por disposición de basura. El gobierno del estado ya ha advertido que la falta de espacios para la disposición final de residuos comienza precisamente a representar uno de los principales retos para los municipios, esto debido a los cierres de basureros a cielo abierto y al incremento constante de la
la generación de basura del ser humano. Actualmente el sitio ubicado en Tetla de la Solidaridad es el principal destino de los derechos municipales, aunque su capacidad enfrenta una creciente presión. Y bueno, pues esto ya se lo comentaba porque seguramente usted y yo nos hemos dado cuenta que el camión de la basura pues ya no pasa tan constantemente, o el día que le corresponde pasar suspenden la recolección de basura. ¿Por qué? Pues porque ya no hay dónde ir a dejar los desechos sólidos. 2, porque el gobierno del estado pues está pidiendo que estos proyectos, este proyecto de economía circular que se pretende instalar en la comunidad de San Pedro Ecatepec, en el municipio de Atlangatepec, pues sea una oportunidad para los habitantes de la zona, que permitan de manera inicial, que permitan el estudio de suelo, el estudio ambiental en la región, para que el gobierno federal y el gobierno del estado determinen si es viable o no. Una vez que se realice el estudio, se obtendrán los resultados, y en cuanto se obtengan los resultados, bueno, pues el gobierno del estado dice que harán una consulta pública en la comunidad con los habitantes para que ellos determinen si aceptan o no este polo de economía circular. Por lo pronto, pues también hizo un llamado el vocero a que, bueno, pues estos grupos políticos que están desinformando a la población, pues a que cesen esta guerra de desinformación y permitan que este proyecto pues pueda avanzar para que sea la comunidad, sea el pueblo quien determine si hay o no proyecto de economía circular en el municipio de Atlangatepec. Si le parece, vamos a ver la información que dio a conocer este día el vocero del gobierno y regresamos porque tenemos todavía mucho que seguir platicando. Como saben, pues están cerrados ya los basureros a cielo abierto. El que está operando es el de Tetla Atlangatepec, donde los municipios, pues es su disposición final. También sabemos que hay una oposición a que haya alternativas para ello. Entonces, bueno, ahí es un problema que se tendrá que destrabar para ir avanzando, porque esto, pues, insisto, es algo que va a seguir sucediendo. Mientras haya personas, va a haber desechos. Ya lo dijo Estefan, todavía tenemos una población joven, todavía vamos creciendo, así que mientras haya personas, habrá pues desechos. Entonces, ¿cuál es la visión para procesarlo? Pues ir transitando hacia las economías circulares. Ahora, hay quien no, que por razones políticas se opone, bueno, hay que ver qué alternativas, porque algo tenemos que hacer, tanto como Estado como los municipios, que tienen la obligación constitucional de este tema. Y bueno, pues ya escuchamos la versión del coordinador de comunicación social, y es que les recuerdo que en este proyecto de economía circular, bueno, pues tiene las manos metidas uno de los aspirantes de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, Delfino Suárez Piedras, y también los panistas. El dirigente estatal panista también es señalado de estar dentro de este pues grupo que está desinformando a los pobladores de la comunidad. Estamos hablando de Ángelo Gutiérrez Hernández y también de los priistas, también el tema de este expresidente municipal panista José Juan Pelcastre, que bueno, pues dice que se presenta ante los habitantes como pues investigador adscrito a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y lo que el gobierno pide es: déjenos trabajar, dejen que se realice este estudio. Y bueno, pues los pobladores en las redes sociales, al menos en la información que le hemos dado a conocer a través de MR Noticias, pues los comentarios en redes sociales son negativos, son de rechazo. Ya se tendrá la oportunidad de que la comunidad pueda expresar su voz, pueda expresar su sentir, puede expresar su voto a través de una asamblea en la que participe también el gobierno federal y el gobierno del estado, donde pues se den a conocer estos resultados. Pero para conocer estos resultados y llevar a cabo esta asamblea es indispensable que pues se permitan los estudios de suelo y los estudios ambientales que pues se deben aplicar en la zona. Recordemos que el decreto vence en el siguiente año, en julio de 2027, entonces el gobierno del estado todavía y el gobierno federal tienen todavía pues cerca de 10, 11 meses aproximadamente para poder realizar este
este proyecto para intentar hacer este estudio, y una vez que se tenga el estudio se tendrán los resultados, y cuando se tengan los resultados pues seguramente la comunidad será convocada a una asamblea de pueblo para que se vote si es viable, si aceptan el proyecto o no. Por el momento el problema de la basura está causando un fuerte dolor de cabeza a los presidentes municipales porque no saben dónde tirar las toneladas que recogen diariamente de las comunidades, de las calles, de los municipios. Y bueno, pues los presidentes municipales no habían visto este problema hasta que el gobierno del estado les dijo: oigan, señores, deben cumplir con un mandato constitucional que es obligación y que les compete única y exclusivamente a ustedes, y nosotros como gobierno del estado somos facilitadores para que tengan las condiciones para que encuentren un relleno sanitario donde depositar los residuos, donde depositar los desechos. Así que vaya problema que se registra en los municipios. Ojalá y este problema sea resuelto de manera muy pronta y no sea una bomba de tiempo en la que, pues conforme van pasando los días, conforme van pasando las semanas, esta bomba de tiempo pueda estallar y pueda generar problemas graves a la población. Y bueno, pues sobre todo los problemas que hemos venido viendo, que hemos visto a través de las redes sociales en estas lluvias. Las inundaciones se causan precisamente porque pues como ciudadanos tiramos la basura, se tapan las alcantarillas, se tapan los drenajes, y cuando hay este taponamiento simplemente el agua busca su cauce, y si no encuentra su cauce, bueno, pues tiene que encontrar las calles como una alternativa para poder pues salir. Y bueno, pues el problema de la basura sigue siendo un problema grave para los municipios. Y bueno, pues nosotros continuamos con la información cuando es la 1:40 p.m. Y bueno, pues recordará este tema que se viene generando precisamente en la comunidad de Santa Cruz, Guadalupe Ixcotla y Guadalupe Ixcotla. Bueno, pues en estas comunidades, pues recordemos que el pasado viernes pobladores de estas comunidades ofrecieron una conferencia de prensa en el Parque de la Constitución en Tlaxcala capital, acusaron al gobierno del estado de llevar personas acarreadas, acusaron que las asambleas no fueron legítimas, acusaron una guerra de desinformación y bueno, pues un sinfín de descalificativos y de señalamientos que hicieron en contra del gobierno del estado. Y bueno, pues este día se le preguntó al coordinador de comunicación sobre los señalamientos que hicieron referente a este tema. Y bueno, pues el vocero del gobierno del estado avaló este proyecto, dijo que las asambleas que se realizaron en el municipio, en las dos comunidades, contaron con un tiempo de campaña de alrededor de 3 meses, donde la población pues fue informada casa por casa, se recorrieron las calles, los barrios, y se le entregó a la información correspondiente a los pobladores. Y bueno, pues y de ahí se deriva el proceso de poder realizar las asambleas. Tan es así que el funcionario dijo que en las asambleas no todo fue un voto a favor, también hubo votos en contra. Si le parece, vamos a escuchar la versión del funcionario, del vocero del gobierno, y regresamos porque todavía de este tema tenemos mucho que platicarle. El tema de las consultas creo que quedó muy claro. Las organizó el gobierno federal, las condujo la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Cumplieron todos los requisitos de la ley, entre ellas que fueran libres e informadas. Hubo un periodo de información de al menos 2 meses por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social, y se llevaron a cabo asambleas tanto en Santa Cruz, Guadalupe como Guadalupe Ixcotla. Es que nunca se han mencionado aquí su nombre. Y el tema, digamos, nacionalidad compartida, pues es un tema anecdótico. Es decir, nadie puede calificar a una persona. Lo que sí se puede calificar pues es la prisión profesional. Pensamos, o al menos eso se ve, que es una asesoría, digamos, deficiente, que no conoce la naturaleza de la comunidad de Tlaxcala y su organización. Y lo que hace pues es pues de alguna manera desinformar a la población
y meterlos a juicios y a controversias judiciales que no están sustentadas y que les hace perder mucho dinero a la población. Pues en este mismo sentido, el vocero del gobierno del estado dijo que las consultas públicas se realizaron con el aval de la Secretaría de Gobernación y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en acompañamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto, le insisto, fue un proceso que se llevó a cabo en la comunidad de Santa Cruz Ixcotla y Guadalupe Ixcotla. En ambas comunidades, bueno, pues se realizaron estos trabajos y el vocero dijo que los trabajos pues van a continuar. El vocero informó que los trabajos de construcción de este proyecto de salud en la comunidad, bueno, pues se siguen realizando y en caso de ser necesario, pues el gobierno podrá volver a pues brindar seguridad a los trabajadores, que lo único que hacen es construir precisamente este proyecto de salud que va a beneficiar a los habitantes de Santana Chautempan, de Contla, de La Magdalena, de Apetatitlán y los habitantes de toda esta región que encabeza el municipio de Santa Ana Chautempan. Durante su posicionamiento, el funcionario también criticó la asesoría jurídica que acompaña a este grupo que se opone a este proyecto y afirmó que, bueno, pues esta campaña que se viene realizando ha generado un descontento y una desinformación entre la población, promovido precisamente con recursos legales. Desde su perspectiva, dijo, carecen de sustento y representan gastos innecesarios para los habitantes involucrados. Y es que yo le preguntaba al coordinador, le decía, coordinador, ¿cuál va a ser el llamado a los habitantes de estas dos comunidades? Porque si bien hay una ciudadana pues oaxaqueña, mexicana, que dice ser oaxaqueña de origen iraní, que está precisamente asesorando a estos pueblos indígenas, me refiero a Mesri Hashim Parasto Anita. Bueno, pues él dijo que básicamente el tema es que pues no es lo mismo los usos y costumbres de la comunidad de Ixcotla que los usos y costumbres de los pueblos indígenas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, del norte del país. ¿Por qué? Porque cada pueblo indígena se rige por ciertos usos y costumbres y llegar a poder imponer o a orientar sobre usos y costumbres de otras comunidades, simplemente eso se le llama una violación a la soberanía estatal, una violación a la soberanía de los pueblos indígenas nativos de esta comunidad de Santa Ana Chautempan, y para ello pues el funcionario dijo que es necesario que los pobladores pues se den cuenta qué tan viable y qué tan favorable es este tipo de recomendaciones, de asesorías que les está brindando esta doctora investigadora, y que bueno, pues además dice, pues el recurso que le están pagando pues no es 1 peso ni 5 pesos, o sea, es una lana que esta persona pues está llevando a la bolsa por asesorar a estos grupos indígenas y que al final de cuentas pues no van a tener los resultados y no tienen los resultados que ellos esperan. ¿Por qué? Porque el proyecto ya se inició. El proyecto sigue avanzando. No pueden suspender este proyecto a menos que haya alguna confrontación legal ante las instancias correspondientes que pueda frenar el proyecto. Pero dicen, no hay ningún proyecto, lo único que están haciendo es un tema mediático, es un tema de pues división social, y lo que nosotros queremos en Tlaxcala no es precisamente la división, sino que todos los pueblos indígenas, todos los pueblos, toda la comunidad, pues encuentre ese diálogo, esa comunicación, pues para poder llegar a acuerdos, y cuando no hay acuerdos, pues se hace el voto de la democracia y siempre ganan las mayorías. Si le parece, vamos a un corte y en esta ocasión lo dejo con el comentario del dirigente estatal del PRD en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, que nos va a hablar precisamente sobre la libertad de expresión, el silencio que el poder no debería imponer. Hola Martín, qué gusto saludarte, a todos los amigos de MR Noticias, qué gusto estar con ustedes. El fin de semana la Comecod organizó un foro que colocó en el centro del debate los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico, donde el Estado tiene una doble obligación. La primera, abstenerse de censurar. La segunda, mucho más compleja, es la de garantizar que quienes investigan, denuncian y publican puedan hacerlo sin miedo a ser amenazados, perseguidos o incluso asesinados. Y en ese renglón es donde el Estado mexicano ha fracasado rotundamente. Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, la violencia contra la prensa no disminuyó.
De acuerdo con organizaciones especializadas en la defensa de la libertad de expresión, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y en lo que va ya del gobierno de Claudia Sheinbaum, más de medio centenar de periodistas han perdido la vida. Y eso significa, cada uno de esos casos, que esas voces han sido simple y sencillamente silenciadas. El caso más reciente y especialmente doloroso es el del asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada de su domicilio y encontrada sin vida. Lo que irrita e indigna es que cada vez que ocurre un crimen de esta naturaleza, la reacción institucional de los gobiernos morenistas parece seguir un libreto, el mismo. Primero, minimizar el trabajo periodístico de la víctima. Segundo, explorar cualquier hipótesis distinta a su actividad, incluso señalándolos de criminales. Y tercero, tratar de convencer a la opinión pública de que se trata de un hecho aislado. Es decir, la indolencia convertida en política pública. En Tlaxcala aún estamos lejos de esos niveles de violencia, afortunadamente, pero sería ingenuo pensar que la libertad de expresión solo se vulnera cuando aparecen las balas. También se ataca desde el poder cuando se construyen campañas permanentes de descalificación contra quienes publican información que puede ser incómoda. Cuando la vocería gubernamental, esa que encabeza Antonio Martínez, decide quién hace buen periodismo y quién merece ser exhibido desde las conferencias oficiales. Por ello, resulta contradictorio que exista una oficina para la protección de personas periodistas, cuya presencia pública ha sido, por decirlo menos, decepcionante, inexistente, testimonial, porque ¿dónde está esa oficina cuando desde el propio gobierno se estigmatiza a los medios de comunicación? Pues está mirando hacia otro lado para no hacer enojar a quienes los pusieron ahí. ¿Dónde está cuando el vocero desacredita públicamente el trabajo de los periodistas? Pues está durmiendo el sueño de los justos, no se vaya a despertar. ¿Y dónde está cuando se impulsan iniciativas que pretenden coartar la libertad de expresión? Pues predecible, están aplaudiendo en algún evento de la titular del Ejecutivo. Frente a ese escenario, la sociedad no necesita que se callen los periodistas, necesita que haya más voces críticas, necesita que haya más preguntas. Que nadie espere que la prensa independiente renuncie a su deber por miedo, por presión o por conveniencia. La historia demuestra puntualmente que los gobiernos pasan, pero que el periodismo libre permanece como uno de los últimos diques frente al abuso del poder. Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a preguntar lo que otros callan, a investigar lo que otros ocultan y a publicar lo que otros quisieran censurar, estoy convencido que habrá razones para seguir creyendo que no todo está perdido. Mi comentario de hoy, nos saludamos la siguiente semana. Bueno, pues regresamos con más información y bueno, pues ahora le voy a platicar que en Información Nacional, la Secretaría de Gobernación revisará el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa y gobierno presentará avances del caso. Le informo que este día la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación a realizar una revisión exhaustiva al informe emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. Adelantó que una vez que concluyan diversas diligencias de la Fiscalía General de la República, su administración presentará los avances y las nuevas líneas de investigación impulsadas desde el inicio de su gobierno. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el gobierno federal no intervino en la elaboración ni conocía previamente el contenido del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que pidió no relacionar al Ejecutivo con las conclusiones de este organismo. Vamos a ver las declaraciones de la presidenta y regresamos para más información. Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El gobierno de México, es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Entonces, nosotros no participamos de ninguna manera en el informe. Eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa. Por eso le pedí a la Secretaría de Gobernación que hiciera este análisis. Lo más importante para nosotros es, evidentemente, la solidaridad con las madres y los padres y esclarecer esto que es una herida no solo para madres y padres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino para México. Poder esclarecer qué pasó, cómo pasó, la verdad,
la justicia y también encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Y bueno, pues respecto a los señalamientos sobre la posible participación del ejército, Sheinbaum Pardo evitó emitir una postura definitiva y recordó que existen militares que permanecen sujetos a proceso desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues indicó que aún deben determinarse las responsabilidades individuales y distinguirlas de una eventual responsabilidad institucional. Finalmente, dijo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el pasado 9 de julio la recomendación 208-VG/2026, en la que documenta violaciones graves a los derechos humanos de los estudiantes y reconoce múltiples deficiencias en las investigaciones realizadas durante más de una década. Finalmente, Sheinbaum Pardo sostuvo que el caso continúa siendo una herida para México y reiteró que su prioridad es alcanzar la verdad, la justicia y el esclarecimiento de los hechos. Pues a nombre de Martín Rodríguez Hernández, titular de este espacio de noticias, soy Néstor Jiménez. Le agradezco mucho a Valeria Rosas y a Liz Tobón en la operación y en la producción y control de los controles, y también pues le agradezco a usted, gracias por seguirnos. Y bueno, pues le recordamos que nos siga a través de nuestras redes sociales, a través de TikTok, YouTube, Facebook y en la página www.martinrodriguezhernandez.com. Y le recuerdo que todos los miércoles en punto de las 7:30 de la mañana, el comentario puntual de Martín Rodríguez a través de Radio Huamantla. Nos despedimos, soy Néstor Jiménez y nos vemos el día de mañana en punto de la 1 de la tarde.